Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a recordar un caso que nos va a llevar unos cuantos años nuevamente en el tiempo, pero no tanto dentro de este nuevo milenio, y tiene que ver con uno de los hechos de toma de rehén, asalto y toma de rehén, con muchas aristas bastante complejas, muy profundas, hasta inclusive les puede llevar a tocar el corazón el motivo del por qué se había tomado de rehén a una familia, sin perder de vista el hecho delictual que esto representa. Pero sin duda tiene demasiados matices este caso que les voy a contar nuevamente en un episodio más de Escena del Crimen. Vamos a conocer, antes de adentrarnos a la crónica de aquel evento, en las identidades de quienes fueron los protagonistas en aquel momento. Como víctimas del atraco, de la toma de rehén, María Teresa Rolón, de 37 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión comerciante, consignado al menos de acuerdo a la base de datos policial, su domicilio en el barrio Fátima de San Lorenzo. Ella fue obligada a salir de su casa junto a sus dos hijos menores, siendo ellos los rehenes de escudo para poder ganar calle en aquel momento cuando fueron rodeados por la policía. Yo les voy a contar de qué se trató todo eso. El otro es Luis Aurelio Guzmán Ramírez, de 38 años, paraguayo, también comerciante, mismo lugar del domicilio. Él fue el primero en enfrentarse a los delincuentes, la pareja, claro, de María Teresa Rolón. Y ahora los que resultaron muertos en aquel momento en la balacera, porque hubo un enfrentamiento con la policía, y los autores, evidentemente, de todo aquel atraco: Hugo Rubén Rosa Molinas, 20 años tan solo, paraguayo, de profesión empleado. Él fijó domicilios en el asentamiento La Conquista, esto en el barrio La Lomita, en la ciudad de Ñemby. Y el otro, su hermano, Cristian David, de 16 años, menor de edad, paraguayo, asentamiento La Conquista, también del barrio La Lomita de Ñemby. Este caso, les decía, tiene la particularidad de que los fallecidos no son las víctimas propiamente del delito, de cómo comenzó todo, sino que fueron abatidos en menos de una refriega. A propósito, y aquí comenzamos con la crónica, esto nos lleva, como les decía, hasta los primeros años del 2000, comenzaba el nuevo milenio, cuando un 18 de febrero, un sábado, muy temprano, había sucedido todo. La familia estaba tranquila, dispuesta a iniciar una jornada más, cuando de repente escucharon una voz de asalto en medio de lo que despertaba una confusión y evidentemente el terror. ¿Qué pasó? Los primeros rayos iluminaban la mañana del sábado 18 de febrero. Luis Aurelio Guzmán Ramírez se levantó Para iniciar la última jornada laboral de la semana. El reloj acariciaba la hora 6 de aquella mañana, que traería el mismísimo infierno a la casa número 177 de la calle Nanagua, en el barrio Fátima de San Lorenzo. La casa de la familia Guzmán Rolón estaba a punto de ser el escenario de un acontecimiento que marcaría para siempre la vida de sus miembros. El propietario de un depósito de distribución de sal debía prepararse para ir al trabajo acompañado de su esposa, María Teresa, que apenas había entrado a bañarse en ese instante. Nuestro hijo menor practicaba en la escuela de fútbol del Sportivo San Lorenzo y teníamos que ir a abrir primero el negocio para después acompañarle a él en sus juegos, ¿verdad? Entonces yo me levantaba tipo las 5 de la mañana. Teníamos unos perritos que ladraban mucho, entonces acostumbrábamos a tenerles dentro de la casa. Y yo abría la puerta del fondo que daba al patio, le sacaba a los perros, ponía agua para el café y dejaba la puerta entreabierta por si los perros querían entrar, ¿verdad? Hijos del matrimonio todavía perdían sus mentes en el mundo de Morfeo, cuando el primer grito de alerta los arrastró a la realidad de un saque. Dos hombres habían entrado a la casa y sin rodeos dieron la voz de asalto sin mucho protocolo. El primero en ser interceptado fue Luis Aurelio. El padre de familia intentó luchar contra ellos, pero en el forcejeo pudieron reducirlo y maniatarlo. En ese interín yo escucho que los perros vuelven a entrar, pero eso era algo, pasaba siempre eso, ¿verdad? Y que ladraban en el pasillo, ¿verdad?
Pero a mí no me llamó la atención. Yo escuché a alguien que caminaba ahí, pero pensé que mi marido se había levantado y después yo me estaba bañando y en eso escucho que me llama, ¿verdad? Él. Y dice, Techi, dice, llama a la policía. Y ahí me asusté, ¿verdad? Y me he visto rápido así y cuando abro la puerta del baño, miro hacia el pasillo y le veo ya a él en el piso. Tenía creo que una mancha de sangre acá y ya le veo a mis hijos también en el piso, ¿verdad? Atarnos las manos, sí, ¿verdad? Fue muy fuerte. De repente uno pierde la sensibilidad, ¿verdad? Pero después, no, en ningún momento en el que estábamos ahí todos ni nos golpearon. Sí me amenazaban con matarle a mi hijo, a mi hijo más chico, ¿verdad? Le pusieron, uno de ellos le puso así frente a él y le tenía siempre ahí apuntándole con el arma. ¿En algún momento ellos le amenazaron a usted de matarle a toda la familia y matarse posteriormente? Sí, sí. ¿Qué le dijeron, señora? Me dijo que ellos no iban a perder más nada, que iban a empezar a matarle si la policía no se iba cada 15 minutos a mi hijo. Inmediatamente después hicieron lo mismo con cada uno de los miembros de la familia. A las niñas, que aún bostezaban sueño, las obligaron a tirarse al suelo. Ellas apenas entendían lo que ocurría, pero sus gritos de desesperación empezaron cuando al más pequeño de la familia, Carlos Nicolás de 9 años, lo tomaron como escudo. Y ahí me asusté y ahí salió uno de los muchachos, me agarró, me hizo entrar en la pieza, me hizo acostar al piso, me puso la mano hacia atrás, me ató con un cordón y mis hijos ya estaban así. La idea fue utilizarlo hasta el final para evitar que alguno de los integrantes de la familia haga un movimiento en falso y ponga en riesgo la operación. El caño del arma de uno de los delincuentes apuntaba directo a la cabeza del pequeño. Y el ladrón advirtió de entrada que no dudaría en accionar el gatillo. Me exigieron el dinero, me dijo que le dé o si no que le iba a hacer algo a mis hijos, ¿verdad? Entonces yo ahí me levanto y le digo, sí, no teníamos, ¿verdad?, el monto que ellos decían que había. Había dinero, pero así de sencillo, muchísimo así sencillo, que aparentaba que... Los imprevistos visitantes exigían la entrega de todo el dinero que tenían en la casa y parecían saber dónde lo escondían. El momento se tornó aún más tenso con la imprevista llegada de una comitiva policial. Porque vi un movimiento hacia la calle, porque la ventana de mi dormitorio daba hacia la calle. Miro y veo gente así en la reja, ¿verdad? Y cuando miro así veo que era la policía. O sea, había gente de civil y me llamó la atención de que no, o sea, nosotros no habíamos llamado pero había sido mi hija mayor. Se había escapado en el momento que ellos entraron. Ella corrió al vecino de enfrente y ahí contó lo que estaba pasando. Llamaban a la policía y vinieron. En la vivienda no iba a correr sangre, pero para entonces estaban contados los minutos de vida para 2 de las 9 personas que habían en el interior de aquella casa. Evidentemente que la familia estaba en ese momento de tensión, de susto, de no saber qué iba a ocurrir. Lo que los delincuentes no sabían, si bien habían estudiado aparentemente a toda la familia, no tenían toda la película o no tenían todo el conocimiento de la distribución de cada uno de los miembros de esa familia en la casa. Se concentraron en un solo sitio al despertar, digamos, en cuanto a reducir a sus rehenes, pero alguien aún no se había levantado, no había despertado del todo. Era una pequeña integrante de la familia, muy avivada por cierto, y fue la que finalmente ayudó a toda su familia. Uno huyó y avisó a la policía. El ambiente de tensión se había trasladado al barrio, aunque los ladrones no se habían dado cuenta. Sin que ellos siquiera sospecharan, una de las hijas del matrimonio había escapado de la casa. Por la parte trasera, Jazmín Guzmán Rolón ganó calle
y aunque el miedo hacía temblar cada centímetro de su cuerpo, corrió hasta la casa de un vecino y lo más silenciosamente posible tocó a su puerta. Y mira, ella hasta ahora no sabe porque dice que ella se levantó y le vio a mi marido que le estaban pegando y ella corrió. Así que... ¿Cuántas personas estaban en tu vivienda, señora? Dos muchachos ¿Y jóvenes. ustedes cuántos, verdad? Nosotros yo tengo 5 hijos y nosotros 2, ¿verdad? Cuando mi hija se escapó quedaron mis 4 hijos y mi marido y yo. 6 personas. 6 personas. La verdad que yo no me di cuenta ni en el momento que entré en el dormitorio donde ellos estaban y estaban todos atados ya, ¿verdad? Ahí no me di cuenta de que ella no estaba. A mí me ordenaron que me tire al piso, me ataron. Después cuando la policía vino, o sea, cuando tuve que ir a traer el dinero y todo eso, fue que me desataron para ir a traer el dinero. Cuando yo volví de eso, recién me di cuenta que mi hija no estaba. Pero me callé, no dije nada, no sé si fue por el susto, no sé, no te puedo decir que me callé, ¿verdad? Y cuando yo salgo a verle a los policías, ahí me dice el policía que fue mi hija y estaba en el vecino de enfrente, ¿verdad? Cualquier cosa podía pasar ahí y nadie se iba a enterar, ¿verdad? Si estábamos todos. Pero gracias a Dios ella logró salir. Tuvo, ¿verdad? También esa idea de salir, ¿verdad? Porque de repente vos te ves algo así y bueno, te paralizás, te quedás ahí, no haces nada. Pero ella tuvo esa valentía de salir, ¿verdad? ¿Cómo salió? Ella dice que abrió el portón y salió, ¿verdad? Pero te juro que fue todo tan, no sé. Sin alarmar a los delincuentes que tenían de rehenes a sus padres y a sus hermanos, pidió auxilio a los vecinos para llamar a la policía. Cada segundo que transcurría era importante. Jazmín se refugió en aquella casa y aguardó la llegada de la policía. Algunos minutos después, la primera patrullera hizo presencia en el lugar. Entonces yo voy de nuevo al dormitorio donde le tenían a mis hijos y llevando el dinero. Y me dice el muchacho si era todo lo que había. Sí, le dije, pero como te digo, eran fajos así de sencillo, entonces aparentaba mucho dinero. Le di, en eso él mira hacia, no me acuerdo en qué momento miró hacia la ventana del patio, ¿verdad? Y vio la policía ahí, gente uniformada, ¿verdad? Entonces ahí sale y me dice, ¿llamaste a la policía? No, le dije, no, yo no llamé, sí, ahí están. Y miro yo y había un montón de policías en el patio, pero no se le veía a todos. Tenías que asomarte a mirar demasiado bien para verle a todos, ¿verdad? Entonces salí yo y le dije, no, le dije, capaz que llamó a algún vecino, habrá pensado que, qué sé yo, le dije, y voy a ir a ver. La desesperación empezó a tomarlos por sorpresa a los delincuentes. Intentando que aquella situación no se les saliera de las manos, ordenaron a María Teresa negociar la retirada con la policía. Ella salió a la calle y les dijo que todo había sido un malentendido, una falsa alarma. Adentro todo estaba bien. Entonces me dice, bueno, te vas a ir a mirar, pero haces algo mal y le vamos a matar a tus hijos. Entonces salgo yo por el costado, ¿verdad? Y entra el policía, ¿verdad? Y me pregunta, o sea, no me acuerdo si les abrí el portón o ellos ya entraron, eso no me acuerdo. Pero sí que hablo con el policía y le digo que era una pelea entre mi marido y yo y que gritamos, qué sé yo, y me miraba el policía, ¿verdad? Y mi casa tenía un corredor así que vos tenías que hacer ese movimiento, o sea, no se veía, desde la cocina no se veía el portón. Entonces salí yo así, ¿verdad? Y ahí le digo al policía, por favor, le digo, y le cuento lo que estaba pasando. Y ahí estaban ya los policías de civil que eran de la brigada de San Lorenzo. Pero los agentes notaron su intranquilidad. De igual forma la dejaron entrar de nuevo, simularon retirarse. María Teresa volvió a la casa y los ladrones pensaron que todo comenzaba nuevamente a ponerse de su lado. Entonces ellos entran por mi dormitorio así y querían ir a entrar a la pieza, patear la puerta, ¿verdad? Para entrar donde estaban mis hijos, eran 2 personas. Y yo les pido por favor que no hagan eso, ¿verdad? Porque le iban por ahí le disparaban y qué sé yo. Entonces me dice el policía, bueno, anda a hablar con ellos, decirle que salgan
y que no va a pasar nada, que salgan y que le van a apresar, pero que no iba a haber ningún tipo de enfrentamiento. Cuando yo voy otra vez a la pieza, le veo a uno de los muchachos que le agarró a mi hijo menor y le tenía parado frente a él con la pistola, ¿verdad? Y me decía, ellos entran acá y yo le mato. Y él estaba ubicado enfrente a la puerta que daba al patio. Entonces yo salgo ahí y le digo a ellos que por favor no hagan nada porque en un descuido ellos podían dispararle a mis hijos. Y el policía que quería entrar, yo me acuerdo que le agarré acá del chaleco al policía y le pedí por favor, ¿verdad? Que no haga eso. Porque yo me imaginaba que el tipo patee la puerta y el otro le dispare, ¿verdad? 30 largos minutos pasaron hasta que una enorme comitiva policial rodeó la casa. Ellos ya no tenían salida. La negociación puso más tenso el ambiente y los criminales pusieron sus condiciones para abandonar la casa. Los policías debían dejarlos salir y ellos, a cambio, no harían daño a los rehenes. Estuvimos ahí, yo peleándome con los policías y entrando al dormitorio, ¿verdad? Hablando con los muchachos. Yo salía, una de mis hijas se había operado recién, estaba en la cama, ¿verdad? Y ella era la que más hablaba con los muchachos. Eran muchachos jóvenes, se les notaba joven. Pero antes de irse, movieron sus 3 últimas fichas, lo que los ayudarían a eludir a la policía. Entonces en una de esas me dice el muchacho que ellos iban a salir y le van a llevar a mi hijo. Que le van a llevar a él y cuando ellos se encuentren seguros que le iban a soltar. No, le dije, no le vas a llevar. Sí, le vamos a llevar a tu hijo. Y así estuvimos, ¿verdad? Un tire de afloje con que le va a llevar, que no le va a llevar. Hasta que después salen y piden, querían pedir pollo y gaseosa para comer. Porque hacía, mira, eran más o menos de las 5:30 de la mañana hasta cerca del mediodía. Nosotros estábamos ahí sin poder hacer nada, ¿verdad? Tomaron 4 millones de guaraníes que encontraron en un maletín. Subieron a la cabina del camión Mitsubishi Canter de la familia a la mamá y a 2 de los hijos menores, Carlos Nicolás y Andrea Belén, de 11 años. Entonces en un momento yo ya no vi el dinero en las manos de ellos, ¿verdad? Sale y me dice uno de los muchachos, bueno, vamos a salir. ¿Vas a manejar vos? Pues nosotros teníamos un camioncito de 5.000 kilos y vamos a irnos. Yo le llevo a tu hijo conmigo. Y salimos, uno de los muchachos le agarra a mi hija menor de las mujeres y le pone enfrente, ¿verdad? Y sale así. Y el otro a mi hijo y yo. Y salimos, me subí, yo le avisé eso a los policías, ¿verdad? Me subí en el camión, ellos se sentaron al lado mío. Acá se sentó el que le tenía a mi hijo, ahí se sentó el que le tenía a mi hija. Y salimos sobre esa calle, sería la calle que une ruta 2 con ruta 1 en kilómetro 14, San Lorenzo. Cuando el camión traspasó el portón, las alarmas policiales que apuntaban directo fueron bajando. Al volante estaba María Teresa, mirando fijo a los policías. Uno de los ladrones apuntaba su arma a la cabeza del niño. El vehículo salió tan rápido que ni uno solo de los policías pudo reaccionar. Alertada la policía de lo que estaba sucediendo en la casa, lo rodearon, como escucharon, y ya tenían, por decirlo por alguna manera, el control de todo el sitio. Pero no obstante, los delincuentes iban a intentar evidentemente al menos escapar de ese sitio. Si bien no tenían todo lo que querían, la idea era salir de ahí como sea. La policía logró perseguir, dar con ellos, darle huida o persecución, y finalmente ocurre el tiroteo que termina con 2 de ellos muertos. Persecución y muerte. La policía procedió a rodear el domicilio y estos delincuentes solicitaron que la policía despeje el lugar para poder salir a bordo de este camión. De hecho, accedimos al pedido de estos delincuentes a fin de salvaguardar la integridad física de las víctimas. Grande fue la sorpresa cuando estos delincuentes decidieron llevarse consigo a la dueña de la casa y a sus 2 hijos menores. De hecho, se inició una persecución y en este lugar donde estamos en este momento, tratamos de interceptarle poniéndole un vehículo enfrente del camión que venía siendo manejado por la señora y esta tuvo que chocar contra el vehículo de la policía por
presiones del delincuente, quien apuntaba la pistola ya cerrojada contra el cerebro de su hijo. La huida fue fugaz. El camión, como un rayo, cruzó el portal de la casa. El vehículo de mediano porte circulaba por la avenida Manuel Ortiz Guerrero. La intención era llegar hasta la ciudad de Ñemby, donde ambos delincuentes vivían. Los agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos, siguiendo la ruta del camión, pusieron en marcha un plan de rescate. Primero me dijo que si salía todo bien nos iban a largar allá hacia Ñemby, ¿verdad? No, él lo que habló, no sé si San Pedro, yo la verdad no entendí, pues estaba tan nerviosa, dijo San Pedro, si ellos se iban a ir a San Pedro, o no sé, o un barrio que se llame San Pedro, no conozco. Le dijo que era un secuestro porque la criatura era muy importante, que usted le dijo. Yo le pedí que me lleve a mí, le dejé a mis hijos, ¿verdad? Y me dijo que no, que en ese momento yo no importaba, era mi hijo el que importaba. Ellos querían irse al cerro de Ñemby, quería que les lleve ahí. Entonces me subo yo en el camión, arranco, salgo y me dice el muchacho que no pare, que si yo paraba él le iba a disparar a mi hijo. Entonces salgo, no había un alma en la calle, nadie, todos los policías que estaban no se les veía a nadie. Yo salí, tomé la ruta, esta ruta que une Manuel Ortiz Guerrero, la doble avenida. Mira, me iba, yo no paraba, yo atropellaba lomo de burro, pasaba semáforo, la gente me retaba porque en un momento me metía en contramano, pero después ya no vi vehículos. Ya no había vehículos sobre la avenida. En vehículos particulares empezaron a seguirlo sigilosamente. En un momento dado, un Volkswagen tipo Gol se cruzó en el camino del camión. Al detenerse, llegaron otros coches llenos de policías. Los uniformados empezaron a disparar y en medio del fuego cruzado, mamá e hijo salieron ilesos. Los delincuentes fueron asesinados por las balas del orden. Me sale enfrente, ¿verdad? Pero sale así con todo y frena. Al frenar el auto yo entro por la parte trasera del vehículo, ¿verdad? Y le arrastro. Y cuando le arrastro así, choquea el vehículo y la llave cae. La llave del vehículo cae y para el vehículo. Y cuando para el vehículo, el muchacho que está al lado me dice, te dije bien que no pares. Y le pone la cabeza así a mi hijo, le manda para abajo, ¿verdad? Y pone la pistola y gatilla. Y cuando gatilló, te juro, yo pensé que mi hijo se fue, ¿verdad? Y yo grité y ahí empezaron los disparos. Y no se veía nada dentro de la cabina del vehículo porque era todo humo. Lo único que escuchaba era disparos, gritos. Era impresionante, mira, impresionante era. Y mi hijo estaba así, ¿verdad? Yo en ningún momento, o sea, yo le vi a mi hijo que estaba recostado. Cuando yo le miro, mi hija pedía socorro, ¿verdad? En eso, entre el humo, veo que mi hija parecía que cayó hacia un costado. Y cuando miro así, le veo al muchacho que estaba disparando hacia ahí. Y en eso siento una mano por mi hombro, ¿verdad? Y cuando me doy vuelta, te juro que no pensé que era la policía ni nada, ¿verdad? Pero empecé a tratar de que me suelten para poder agarrarle a mi hija, ¿verdad? Y ahí el muchacho, ¿verdad? Un muchacho joven, un oficial, me dice que no, me dice, yo soy policía. Y ahí abre él la puerta y me agarra de acá y me estira. Y cuando él me agarró, yo sentí los disparos, ¿verdad? Y yo caigo al asfalto, pero yo caí y me levanté. Y todos me decían que me tira al suelo. Pero yo lo único que quería es ver dónde estaban mis hijos, ¿verdad? De ahí yo miré, yo no entendía lo que pasaba y de repente le veo a mis hijos así hacia el costado. Y por supuesto que parece lo que se me abrió el cielo, ¿verdad? Y corrí, nos metieron a un auto, nos llevaron al hospital para hacer ¿cómo que se dicen? Para ver si teníamos algún tipo de lesión o algo, inspección médica. Y ahí me entero que a uno de los policías, al comisario, se le había disparado. El comisario abrió la puerta al lado del acompañante para sacarle a mi hija. Y cuando le estiró a mi hija, ahí le dispararon. Uno le dio en la cara, otro creo que en el hombro y en la mano. Mira, eran disparos, pero impresionantes.
No se veía la cabina del vehículo del humo de los disparos, ¿verdad? Yo creo que 5, 10. y 5 minutos, porque la verdad que a ellos se les acribilló. Y a lo mejor si ellos se entregaban en ese momento, no iba a pasar esto y hubieran estado en la cárcel, ¿verdad? Pero no sé qué decirte. Eran 2 jóvenes que no sé si influyeron sobre ellos otras personas, pero es una pena, ¿verdad? Una pena todo lo que pasó, una pena para la familia de ellos, para nosotros, porque ya no todo fue igual después. En medio de la refriega también fueron heridos el comisario Pedro Olmedo Iriarte y un agente a su cargo. El subjefe de investigación de delito central recibió un disparo en la cara, mientras el oficial primero, José Delgado, recibió uno en la mano. Los policías también se salvaron. Después del cual se produjo un enfrentamiento entre ambos. Lastimosamente resultaron 2 policías heridos, entre los cuales el comisario Pedro Olmedo, subjefe de la División de Investigación de Delitos del Departamento Central, y un oficial primero de apellido Delgado de la Comisaría Primera San Lorenzo. Y fueron abatidos los 2 delincuentes. Gracias al buen trabajo de la policía, no resultaron heridos las víctimas del caso. Se rescató con éxito a las 2 criaturas, a la madre, quienes estaban como rehén en manos de estos 2 delincuentes, quienes muy temprano entraron en la casa, le tomaron a la familia completa dentro de la casa, estaban armados y a través de negociaciones pudieron salir con este vehículo y el resultado tienen ustedes a la vista. Comisario, ¿se pudieron llevar ellos algo de la casa, algún objeto de valor, dinero? Y vamos a ver, estamos en la investigación, vamos a ver eso, por el momento esto es lo que tenemos, vamos a ver, no creo porque a lo mejor no tuvieron tiempo de sacar nada. Y si sacaron, vamos a encontrar acá. ¿Los efectivos policiales cómo se encontraron los heridos? Y hay 2 heridos, un comisario que tiene una herida en el rostro y un oficial primero que tiene herida en la mano izquierda. ¿La actuación de la policía cómo? Excelente, no me puedo quejar. Actuaron demasiado bien, me trataron bien. La policía actuó, pero 10 puntos conmigo, en todo momento. Excelente fueron. Gracias a eso también se logró, ¿verdad? Esto que ahora estemos todos acá. María Teresa bajó del camión junto con sus 2 niños. En la cabina, tendidos, quedaron los cuerpos de Hugo Rubén y Cristian David Rosamolinas. Ellos dicen que había 2 criaturas y la señora en el vehículo, y que del vehículo mi hermano se empezaron a disparar y los policías ellos tienen herida en la cabeza por todos lados y no, los que estaban en el vehículo, la señora eso no estaban heridos ni nada. Claro, ¿no? Sí, y eso es lo que yo, o sea, no considero lo que dicen ellos que a ellos le den todo y que a ellos nada. Pero haya pasado lo que haya pasado, tenemos que aceptar porque ellos hicieron mal, ¿verdad?, de hacer lo que hicieron. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando este caso ocurrido en el año 2006, en febrero, poquito después de la quincena de febrero de aquel año, donde toda una familia fue tomada de rehén y aún no tenemos todo el alcance, la visión de lo que había sucedido. Evidentemente, ¿qué fue lo que motivó el asalto? ¿Cómo logran dar con todos ellos? Vamos a terminar de relatarlo a la vuelta de este primer corte. Pausa, ya volvemos. Hoy estamos recordando este atraco ocurrido en el año 2006, un asalto domiciliario que había tenido a una familia como víctima y a otra como victimarios, porque los asaltantes eran hermanos, los que se habían metido a la casa, al parecer, escondieron, quedaron a dormir ahí esperando el momento justo en el despertar de un 18 de febrero del año 2006 para tomarlos de rehén y sacar o quedarse con un dinero que habían recibido como inteligencia, el dato de que esta familia tenía plata que ellos necesitaban, querían quedarse con ese botín
pero no les salió bien sin dudas el asalto. ¿Qué ocurrió en esta situación tras el tiroteo, la persecución, el tiroteo y muerte de los 2 hermanos integrantes de la familia? Pues el levantamiento del cadáver y la inspección de los cuerpos, donde se tuvo algo realmente puntual y fue la cantidad de disparos que habían recibido. Según el detalle de la inspección forense, 10 balazos había recibido en ese tiroteo los hermanos Rosa Molinas, ambos, ¿verdad? Durante esta refriega, los hermanos recibieron estos disparos en la parte frontal de la cabeza, en la sien, en el pecho, brazos y piernas, de acuerdo a la inspección que hizo el forense en aquel momento. Ambos heridos fallecieron en cuestión de minutos debido al choque hipovolémico, de acuerdo al dictamen elaborado por el forense. Se diagnosticó, como le decía, la pérdida excesiva de sangre en poco tiempo como causa de la muerte, esto provocado por heridas de arma de fuego. Los proyectiles también se precisaron que eran proyectiles coincidentes con el uso de la fuerza del orden, es decir, coincidió que todo esto sucede en medio de una refriega. Las circunstancias puntuales es evidentemente lo que en aquel momento solo quedó en testimonio de los agentes que los persiguieron. Solo ellos pudieron dar su versión por una cuestión hasta de sentido común. En el ojo del investigador queda el detalle de cómo fue que estos delincuentes lograron meterse a esta casa, por qué los eligieron, quién fue el que proveyó el dato, cómo es que se filtra la información de que la familia manejaba un importante dinero, una importante cantidad de dinero, y cómo también se meten a la casa, al menos 2 de ellos, que iban a ser los primeros en ingresar, abrir la puerta al resto del grupo y reducir a la familia. Todo esto la policía llegó a confirmar que fue parte de alguien muy cercano a la familia que fue víctima del asalto. Fue una mañana inusual, por decirlo así. Yo me encontraba de vacaciones. Fuimos llamados porque al día siguiente iba a haber votaciones. Entonces, en ese interín en que estaba en la comisaría y todos esos momentos hubo el pedido de auxilio. Nos fuimos nosotros para apoyar también a los intervinientes. Me acuerdo que llegamos nosotros, yo me coloqué casi hacia el portón de la casa. Hubo un oficial designado, creo que era Martín Faraldo, si no me equivoco. Él fue el designado para hacer las negociaciones, por decirlo así, por parte de la policía. En ese interín la señora, le liberan ellos a la señora hace una especie de intermediaria también, para darnos a nosotros las condiciones que ponían los tipos para salir de la casa. Y pidieron un vehículo. Nosotros ya sabíamos que esa gente ya le llamó a su mamá, uno de los hermanos le llamó a su mamá, ya se despidió de su mamá. El otro le llamó a su novia, se despidió también de su novia. Nosotros eso manejamos porque la señora nos venía contando. Entonces la señora pidió que todo el personal policial, o sea que los delincuentes, pidieron que todos los policías se retiren de las inmediaciones de la casa, que se le ponga un vehículo. Y fue así que el mismo vehículo de la familia, fue un Mitsubishi Canter, o no sé si Canter, pero sí un camioncito. La señora manejó, la nena se iba en el medio, ya prácticamente llevado por uno de los delincuentes, hacia el lado de la ventana derecha, se iba otro delincuente ya con el mitaí en su poder. Si mal no recuerdo, estaban atados de mano y pie. Y salieron. No pensaron ellos, eran que iban a estar policía todos de civiles ya en los alrededores. Se le hizo un seguimiento minucioso, con mucho sigilo, ¿verdad? Tal forma que ellos no se dieron cuenta, ni la señora que venía mirando los espejos, que eran policías, lo que ya prácticamente los vehículos que le estaban siguiendo. Para cuando ellos salieron no se le veía ningún policía uniformado, ninguna patrullera en las inmediaciones, pero sí estaban el personal de la Brigada Central en vehículos particulares y haciendo algunos de peatones, haciendo una cobertura
vigilando muy de cerca los movimientos. Entonces sale el móvil, sale una serie de vehículos también de nosotros los policías, que estamos ya todo de particular. Yo fui el único que estaba uniformado cuando eso. Y le damos un seguimiento al camioncito. Como se dirigía hacia Ñemby, la zona donde ocurrió el hecho no era tan poblada cuando eso, en ese entonces. Entonces le dimos un poquito de tiempo como para que salga más en una zona despoblada, por si tengamos un efecto colateral en caso de enfrentamiento. Le dimos alcance sobre la ruta Manuel Ortiz Guerrero y uno de los vehículos, de la línea Volkswagen de un personal policial de la brigada, ya se colocó enfrente del Mitsubishi Canter y se iba enfrente, como normalmente, ¿verdad? Ya estábamos nosotros una cantidad de 2 a 3 vehículos más por detrás, comunicándonos por radio. Nosotros ya veíamos en qué posición estaban ubicados esa gente dentro del habitáculo del camión. Entonces se le ordenó al vehículo que iba enfrente que disminuya un poquito la velocidad, disminuya, hasta que esa gente se dieron cuenta de que ya eran policías los que estaban a su alrededor. Frena el vehículo y ya los delincuentes creo que le obligan a la señora que embista el automóvil, lo arrastra por unos metros y en ese interín se hace el asalto al vehículo. Policías entran por la izquierda, le sacan a la señora, nosotros entramos por la derecha, le sacamos al Mitaí, la nena se quedó dentro del camión, en ese interín ya se escuchan los disparos. Disparó aquí para allá y fue herido el comisario Pedro Olmedo en la cara y yo fui herido en la mano. Y en ese interín prácticamente una cuestión de 10 segundos, por decirlo así, entre disparos ya termina con los 2 delincuentes abatidos. Se le saca la nena, posteriormente se le saca la nena del habitáculo del vehículo, todos los rehenes sanos y salvos, gracias a Dios. No me percaté, no sentí. El hecho en sí ocurrió enfrente de la casa de un amigo y ese señor me avisó, me dijo, Delgado, voy a Yajundé, me dijo. Y ahí yo me di cuenta que estaba todo ensangrentado por mi mano y no sabía si era de mi mano o por la ayuda que le dimos al comisario ahora. Pero después ya empecé a sentir y ya he visto que tenía un orificio de entrada con el plomo incrustado dentro de mi mano. Aquí me empezó a entrar el plomo. Entró acá y se quedó en esta posición más o menos. Se quedó a plomo. ¿Tuviste alguna secuela? Y sí, tengo un poquito de disminución de fuerza y tengo picazones, hormigueo, como se le dice el término, cuando está cambiando el clima, cuando va a llover y todas esas cosas. ¿Fue la primera vez que te hirieron? ¿Hoy fue la única o tenés otros episodios? No, y gracias a Dios fue la única vez que tuve una herida, pero sí enfrentamientos ya tuve bastante. Tuve muchos enfrentamientos, gracias a Dios la primera y única vez que fui herido, que puedo contar la historia, ¿verdad? Tanto el comisario Olmedo como yo fuimos condecorados por ese hecho, ¿verdad? Tenemos la medalla de honor al valor que nos entrega la policía para estos casos. Efectivamente, gracias a Dios, nuestras víctimas no resultaron con ningún daño, o sea, salieron ilesos de todo punto de vista, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue un operativo más que exitoso por lo delicado que fue. Hugo Rubén y Cristian David Rosa Molinas, los hermanos, ellos tenían esa precisión en cuanto a la distribución de la casa, por donde podrían entrar, y la sospecha recaía en un empleado de la familia, el que les había proveído la información. Esto generalmente sucede en asaltos así con mucha precisión de información porque alguien filtra el dato. Eso les sirvió a ellos para saber qué flanco de la casa era vulnerable de ingresar, porque ninguna de ellas parecía al menos haber sido violentada. Nadie escuchó también al momento de entrar y fueron sorprendidos los integrantes de la familia un sábado por la mañana cuando estaban despertando. Entonces todo eso coincide con el dato de que los hermanos habían entrado a la casa por una puerta que había quedado sin seguro, se quedaron a dormir ahí esperando el momento justo para poder tomar por asalto. También encontraron evidencias evidentemente que pasaron la noche en ese sitio. Hasta ahí el plan parecía perfecto, pero algo
algo iba a salir mal. Entraron de madrugada en una pequeña habitación atrincherados, escondidos como sombras nocturnas. Los dos jóvenes pasaron la madrugada. El lugar era utilizado por la familia como depósito y normalmente no lo visitaban a no ser que hubiera de ser absolutamente necesario. Que su mamá le había dicho que no hagan nada, ¿verdad? Cosas fuera del lugar, pero bueno, ellos por lo visto les pareció fácil eso. Pero ellos manejaban mucha información, ellos manejaban la información donde entraban mis hijos en el colegio, sabían todo nuestro movimiento, que llevábamos a mi hijo a la escuela de fútbol, que íbamos a los partidos, todo manejaban. Esa fue la oportunidad que tuvieron los delincuentes para meterse a la casa sin miedo a que alguien pudiera darse cuenta de que allí estaban. El lugar fue ideal para dar lugar a su sorpresiva entrada y que el plan lo ejecutaran como lo habían trazado. Agentes de investigación de delitos y de criminalística entraron a revisar minuciosamente la casa familiar, posteriormente a la salida del camión, mientras otro equipo de policía se encargaba de auxiliar a los miembros en el hospital. Aquella habitación ubicada en el fondo de la casa, los ladrones la mantuvieron a oscuras y silenciosa durante las primeras horas de la noche. Tal vez tuvieron la oportunidad de dormir en el suelo, pero con la idea de despertar muy temprano para dar el golpe con los primeros rayos del sol, cuando Teresa abriera la puerta a los perros y ellos pudieran entrar. Los delincuentes dejaron algunas pertenencias y restos de comida que denotaban que allí estuvieron durante un buen rato, probablemente desde la noche anterior. Y siempre que existe un crimen hay una motivación. Y esta motivación, en esta ocasión en particular, lleva a una de las aristas que les había comentado al principio. Uno de esos matices explica, según lo que había confesado uno de los asaltantes en aquel entonces, el por qué habían cometido el atraco. ¿Qué fue lo que los motivó a meterse a la casa de esa manera y quedar, digamos, tan expuestos de una manera, de una u otra forma, teniendo en cuenta a que si bien manejaban cierta información de cómo meterse a la casa y la cantidad de dinero, no tenían el control absoluto de toda la familia. Por eso se escapó uno de ellos, uno de los integrantes de la familia. Todo eso recaía en una deuda, una millonaria deuda que contrajo la familia. Lo que tomaron por decisión, motivó la decisión de estos hermanos de cometer ese asalto. Esa deuda las generó uno de sus hermanos, otro hermano que había fallecido y quedó, digamos, con esa deuda a saldar. Y esto lo contó uno de los investigadores. Millonaria deuda. Hugo Rubén y Cristian David Rosa Molinas no fueron las únicas víctimas del plan al que se aventuraron. Sus parientes también fueron afectados por la decisión que tomaron. Él estuvo 22 días en terapia, ¿verdad? Y teníamos muchas deudas en los hospitales. Y mis dos hermanos que tenían 16 años y el otro 20 años, ¿verdad? Ayer estábamos hablando sobre la deuda porque se cumplía ya las fechas y no teníamos para pagar. Y yo le dije que no se preocupen, que yo me iba a ir a la Argentina a trabajar para pagar, ¿verdad? Sí. Y después ellos me dijeron que ellos iban a conseguir de la manera que sea la plata, ¿verdad? Y hoy a las 5 le llamaron, avisaron que unos amigos le trabajaban en la casa de su patrón, supuestamente lo que entraron, yo no sé cómo fue lo que pasó, ¿verdad? Así, eso es lo que nos comentaron, que ellos entraron y que con la dueña de casa vinieron hasta Ñemby y que ahí le empezaron a disparar a los policías, que ellos también a ellos, ¿verdad? Pero ¿cuánto era la deuda? Tenemos de 15 millones. Al final también murió tu hermanito. Sí, estuvo 22 días en terapia y se murió. Supuestamente ellos tenían un problema personal, familiar muy grande, pero eso no justifica, ¿verdad?, lo que hicieron. Y eran 3 hermanos varones y no sé cuántas mujeres, ¿verdad? Ellos manejaban la información de que nosotros teníamos mucho dinero en la casa. Pasa que unos días antes, un tiempito antes, nosotros también teníamos un negocio, ¿verdad? Y un tiempito antes, el chofer del negocio
se había accidentado y él era el que me llevaba a mí a hacer los depósitos en el banco. Y como él se accidentó, tuvimos que traer un reemplazo. Entonces yo me manejaba sola, yo me iba hacia los depósitos, nadie sabía, ¿verdad?, que yo hacía los depósitos y por lo visto ellos, o sea, la gente ahí del entorno manejaba de que teníamos mucho dinero ahí, que de las ventas que se habían hecho y no se había depositado. Adriana Rosa Molinas llegó hasta la morgue para retirar los cuerpos, de la misma forma en que te retiraron el cuerpo de otro hermano no hacía mucho tiempo. La joven contó a las cámaras qué fue lo que motivó a sus hermanos a cometer semejante locura por la que pagaron con su vida. Y ahí uno de los muchachos empezó a contar por qué ellos hicieron, le empezó a contar a mi hija, ¿verdad?, que le contaron que ellos tenían un hermano mayor que hacía un mes falleció, que había estado en el hospital muchísimo tiempo, se le había disparado, creo, estuvo en terapia y qué sé yo, y gastaron muchísimo dinero. Ellos necesitaban el dinero para pagar la cooperativa, no sé dónde sacaron un préstamo para... Y que ellos tenían su mamá y creo que una hermana o dos hermanas, algo así. Y que su mamá le había dicho que no hagan nada, ¿verdad?, cosas fuera del lugar. Pero bueno, ellos por lo visto les pareció fácil eso. Los 3 hombres de la familia ya habían fallecido. A la desintegrada familia ñembrense solo le quedaban las mujeres, mamá y hermanas, que tuvieron que atravesar una etapa también dolorosa de luto y desamparo. ¿Qué piden? ¿Algo piden usted ahora en el tema de la deuda? ¿Algo quiere la familia ahora? Y no sabemos qué hacer. Yo hasta ahora no quiero aceptar y no quiero creer porque hace 22 días que se murió mi otro hermano y no quiero creer. Y no sé lo que vamos a hacer. Queremos vender una casa y no sabemos lo que vamos a hacer. Para los policías, de alguna forma, esa situación fue un consuelo que consideraron podría alivianar el dolor de las víctimas del asalto. Todos los varones murieron en ese momento, ¿verdad? Después el policía, como consuelo, creo yo, sale y me dice: no te preocupes, señora, porque todos los varones ya fallecieron, no te van a venir a hacer nada. O sea, yo tenía que agarrarme de eso, ¿verdad? Porque quiere decir que, bueno, nunca hubo seguridad, esa es la verdad. Y claro, era como que darte la seguridad de que no iban a tomar represalia. Represalia, ¿verdad? Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen. Hoy estamos recordando este asalto que ocurrió en Central, un año 2006, en febrero para ser puntuales, donde una familia fue visitada por otra. Una familia de rehén y la otra como asaltantes. Lo que dejó todo esto en relación al por qué lo habían hecho, cómo salió mal, toda la historia que quedó después y el trauma que hasta hoy sigue viviendo aquella familia. Vamos a hacer el corte y enseguida ya volvemos. Llegamos al final de Escena del Crimen, al capítulo final, pero como último aspecto o último capítulo de esta historia, yo les decía que ese dolor, ese trauma quedó aún instalado en toda la familia. Y hasta me animo a decir que de los dos lados, evidentemente no me voy a poner a juzgar la acción de nadie, ni si cuál de los dos dolores es el más auténtico. Pero claro, ya depende del cristal con que ustedes lo miren. De los dos lados, aunque no pudimos confirmar evidentemente esto, lo sabemos, pero no podemos confirmar porque fue difícil acceso, conversar con la familia de los hermanos que fallecieron en aquel entonces. Sí pudimos dialogar con algunos integrantes, como ya lo vieron, de la familia afectada por el asalto en aquel entonces. Hay algo que no contamos, digamos, dentro de esta historia y es lo difícil que resultó inclusive acceder a algunos integrantes de la familia por la psicosis tras ese asalto. Imagínense, 2006 hasta esta parte. Mucho miedo aún de lo que pudiera dejar volver a recordar esto. Volver a entrar en rememorar los detalles de aquel atraco. Un dolor aún está ahí metido como una espina muy profunda en sus mentes y en sus corazones. Un dolor que duró.
La investigación del caso no avanzó demasiado. Probablemente acabó con la hazaña policial de salvar a la familia y con la muerte de los autores. La fiscalía no vio mucho futuro en esa pesquisa. En el caso de los policías, yo no tengo queja de ellos, ellos se portaron con nosotros. Lo triste también, que el vehículo, por ejemplo, el que yo le investí en el momento era de uno de los policías de la brigada. Ellos nos cuentan con rubro y nosotros como agradecimiento nos hicimos cargo de la reparación del vehículo. Durante meses, el trajín familiar acostumbrado a deambular entre el negocio y la casa pasó a convertirse en una rutina que incluía a la sede fiscal en la ciudad de San Lorenzo, como parada obligatoria, claro, para saber si ya manejaban alguna información nueva. Pero, por meses, la respuesta era la misma. Yo sentí mucho por la mamá de los muchachos, pero si vos te pones a pensar, ¿verdad? Que te tengan en esa situación, porque fue una situación bastante estresante, y vivir todo ese momento, y de lo que vino después también, porque imagínate que nosotros dormíamos, creo que un mes dormimos todos en la misma pieza, poniendo colchones en el piso, teníamos un guardia, un policía que se quedaba con nosotros, a veces dejábamos la puerta abierta para ver que el policía estaba ahí, por el miedo, ¿verdad?, a que te pueda pasar otra vez y no tener esa, ¿cómo decirte?, ese apoyo, no sé si llamarle apoyo o no sé, seguridad de que se va a hacer justicia. Se investigó, pero se investigó ahí por arriba y después se dejó, porque supuestamente le faltaba rubro para esto, rubro para lo otro. No se podía, no sé, de repente hacer una diligencia porque ellos no contaban. Me acuerdo que en una oportunidad quisimos, o sea, ellos me dijeron que graben las llamadas que le llegaban a los empleados y tuvimos que acudir a un amigo que tenía aparatos para grabar. Al final éramos nosotros los que teníamos más o menos que investigar y nosotros teníamos que poner el rubro para que se haga todo. Y no podés andar así porque tenés que trabajar. Lastimosamente, no porque te pasen estas cosas, el mundo se queda, ¿verdad? La vida sigue y siguen tus compromisos y sigue todo. Entonces, se quedó ahí, se quedó. Nunca se supo fehacientemente qué es, se tuvo indicio, ¿verdad?, de que fue una persona adentro la que brindó todo vamos a decir, la información, que también compartió, o sea, eran vecinos luego de empleados nuestros, la gente que murió, entonces, pero se llegó hasta ahí. Y ahí me entero que a uno de los policías, al comisario, se le había disparado. El comisario abrió la puerta al lado del acompañante para sacarle a mi hija. Y cuando le estiró a mi hija, ahí le dispararon, uno le dio en la cara, otro creo que en el hombro y en la mano. Y a ellos, a los asaltantes, se les acribilló. No sé cuántos balazos tuvieron, creo que más de 30 cada uno. Gracias a Dios nosotros no tuvimos nada. Mi hija lo que tuvo un refilón en la pierna, nada más. El policía que me sacó a mí me dice, yo no sé, cuando se fue a verme a casa, me dice, señora, yo no sé cómo estás viva, porque cuando yo te agarré, el muchacho se dio vuelta y pegó 3 tiros hacia donde vos estabas. Y se veía en el camión, ¿verdad?, los disparos que había entrado por la puerta y por la... Y bueno, y fuimos ahí, de ahí nos llevaron a la comisaría. Te juro que yo parecía que estaba viviendo, no sé, un sueño, una pesadilla, ¿verdad? Para mí que era un día más o menos así como el de hoy. Hacía ese calor, estaba nublado y yo parecía que no pisaba tierra, ¿verdad? Y nos tuvieron en la comisaría, nos trataron muy bien, la policía nos trató, pero súper bien. Eso no me quejo, se portó con nosotros. Estuvimos ahí hasta que llegaron nuestros familiares, ¿verdad? Que salimos a encontrarnos con ellos. Las sospechas apuntaban siempre al mismo hombre, pero certezas había muy pocas. Teresa, su esposo y sus hijos tuvieron que recibir asistencia durante mucho tiempo, no solo por parte de la policía, sino también apoyo emocional de profesionales, que les ayudaban a entender que lo ocurrido dejaría huellas difíciles de borrar, pero heridas que debían sanar. Con mucho miedo por mucho tiempo,
Mis hijos hicieron tratamiento psicológico, pero siempre te queda esa, ¿viste? Sí, ese miedo, o sea, esa impotencia, ¿verdad? De saber que de repente una persona te puede obligar o hacer o a sacarte las cosas que vos con sacrificio estás tratando, ¿verdad? De tener, y viene uno y te saca así, sentís impotencia porque ¿cómo te vas a defender? Al transcurrir más de una década y media de aquel episodio, la familia es consciente que fue una etapa dolorosa de sus vidas, pero superada, aunque muchas veces cuesta todavía recordarla. Hasta hoy día, mira, ahora que ustedes se comunicaron conmigo, yo vuelvo a revivir eso. Yo te juro que hay gente que de repente me dice, vos nunca me contaste. Y como que yo, no, ¿cómo decirte? Borré todo eso. No me quiero ni acordar de repente, ¿verdad? Y hay gente que no sabe. Y de repente yo le digo, vos sabés que a mí me asaltaron. ¿En serio? Nunca me contaste. Y no es algo tampoco que de gusto estar contando ahí, ¿verdad? Pero, bueno, forma parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y como te digo, salimos bien dentro de todo. Bueno, finalmente esta historia queda así, ¿verdad? Con ese trauma que se instaló en la familia, con lo difícil que les resulta afrontar el día a día, con ese temor probablemente de ser víctimas nuevamente de todo lo que sucedió. Una familia partida, digamos, por aquel momento difícil que vivieron. Y la otra, que como les dije yo, no voy a entrar a juzgar qué tan auténtico es el dolor, perdieron a 2 integrantes de su familia por la intención de poder saldar una deuda que tenían con uno de los hermanos. Terrible, ¿verdad? Por donde se lo miren desde cualquier punto de vista. Cerramos este capítulo, pero tengo un recordatorio, un anuncio importante que hacerles dentro de esta 5ª temporada de Escena del Crimen. Muy pronto, entre marzo y abril, comenzarán los nuevos capítulos especiales de Escenas del Crimen. Casos que van a rememorar, muchos los van a llevar décadas y décadas atrás, otros que tienen que ver más con la actualidad criminal y evidentemente los casos que también forman parte de toda la historia criminal de nuestro país, que van a ir componiendo, digamos, este nuevo libro de la 5ª temporada de Escena del Crimen. Sin duda, para no perderse. Habitualmente, como es siempre, aquí por Unicanal. Nos reencontramos la próxima semana en otro capítulo más de Escena del Crimen.